Bienvenidos y bienvenidas a la cuarta y última clase de nuestro taller de la militancia. Como recordarán, yo les dije el sábado pasado que iba a haber novedades. Las novedades tuvieron ocasión de estar el jueves. El jueves en el Teatro Argentino se presentó la Escuela Justicialista Néstor Kirchner, con una clase magistral de nuestra conductora, Cristina Fernández de Kirchner, a quien tuve el gusto de acompañar en el escenario. Por ser representante, de paso ya se los comunico, se los comento, por ser representante del Instituto Patria en la mesa ejecutiva de esa escuela. Con lo cual, ustedes tienen que saber que esa escuela va a estar íntimamente ligada a las actividades formativas del Patria, y de hecho, en mayo no vamos a tener propuestas formativas propias del Patria para dar lugar a la organización de la escuela, y para de alguna manera anidar, darle nido a esa escuela, porque justamente hasta que la escuela tenga sede propia, algunas actividades híbridas de la escuela se van a hacer aquí, en el instituto. De hecho, creo, y sería un honor, que el curso Historia y Doctrina Peronista se va a hacer aquí. Así que, bueno, nos vamos a encontrar con los que se hayan anotado en ese curso. Como le comentaba recién antes de comenzar algunos compañeros y compañeras, el público privilegiado, preferente de la escuela son por supuesto los jóvenes, es la generación joven, pero lógicamente está abierto a todos y todas, y tiene que ver con las principales preocupaciones que Cristina ha dicho en su clase. Yo hago dos comentarios respecto de eso y después tendremos un momento para comentar. En primer lugar, Cristina se pone al frente de las preocupaciones, de las deudas y de los desafíos. Y nosotros la elegimos como nuestra conducción. Si ella es nuestra conducción y si ella nos explica el mundo, por decirlo en términos más poéticos, si ella insinuó una explicación del mundo, se convierte en conducción política cuando a esa explicación del mundo le agrega posibles caminos de salida. Si nosotros creemos en esos posibles caminos de salida, se genera una relación de liderazgo, donde nosotros nos dejamos conducir por quien nos orienta en ese camino que está señalando. Ella señala futuros y señala caminos para llegar a ese futuro. Tuve el privilegio de escuchar ese camino muy cerca de ella, de leer los mismos cuadros que ella leía, imagínense para mí el privilegio que era. Pero sobre todo tuve el privilegio de sentir la energía y la conmoción personal que ella sentía mientras lo comentaba. En mi caso particular, me pareció un punto muy alto de esa conmoción cuando ella declaró que no quiere dejarle a sus nietos este mundo tan desigual. Y eso también hizo puntería en mi pertenencia a las organizaciones de los chicos del pueblo. Porque a los nuevos problemas ambientales, climáticos, de género, de derechos, se le suman los viejos problemas no resueltos, entre ellos el de la injusticia social y la concentración de la riqueza. Y ella no perdió de vista los viejos y tradicionales problemas al hablar de los nuevos. Y por supuesto hizo hincapié en el problema económico que sufren trabajadores y trabajadoras. Dicho esto, todo lo demás lo van a decir ustedes. Vamos a nuestra clase de hoy. En primer lugar, comentarles que recordarán que las clases tienen como dos momentos, un momento más teórico, más técnico, y un momento de entrevistas. Hemos notado, hemos evaluado que el momento de las entrevistas es un momento muy potente. Y de hecho hay muchos comentarios sobre las entrevistas en los foros, a propósito, y entre paréntesis. Muchas gracias por la participación en el foro. Muchas gracias. Eso les da una gran gimnasia en materia de construcción de saberes entre todos, y les da una gran gimnasia, nos da una gran gimnasia
en el hecho de que la clase no termina con esta clase sincrónica, este momento en que nos encontramos. Felicitaciones a Beatriz Orrac, a Cristina Catano y a Eliana Monteagudo por la administración de ese foro, que seguramente van a cerrar en estos próximos días, y del cual vamos a hablar mínimamente en un plenario, porque hoy sí, aviso también a los coordinadores y a Mari, hoy sí, después del trabajo grupal, vamos a hacer un plenario de cierre en los últimos 15 minutos, y ahí seguramente algo diremos de estos foros. Pero felicitaciones a todos y todas quienes participan. Dado este lugar central de las entrevistas, les comento, los contenidos de hoy tienen que ver con, una vez definido el diagnóstico, definidos los anillos de alianzas. Alguien me preguntaba recién, antes de comenzar, ¿por qué estaba en la mesa fulano? ¿Por qué estaba en la mesa fulana? Le dije, aplica el sistema de anillos. Nosotros, aliados, adversarios, aplica el sistema de anillos y lees la mesa. Ese sistema de anillos son unos anteojos, son unas lentes con las cuales observar la política. No sé cómo llegué hasta acá, pero vuelvo. Así como tuvimos una clase para mapear a los actores, otra clase para planificar la agenda militante, esta clase estaba dedicada o está dedicada a cómo comunicar esa agenda. Bueno, la verdad que el material que tenemos y los videos que tenemos subidos en la plataforma son absolutamente suficientes para que ustedes puedan autoformarse. Es decir, las invito a escuchar al profe Romero, a Fernanda Ruiz, a leer sus textos para poder tener algunos criterios sobre cómo comunicar nuestra agenda. Igual, en definitiva, toda comunicación es situada, esto también es un saber de este curso, y cada uno de ustedes diseñará su propia estrategia de comunicación, que podrá ser de una manera para un público y cambiará esa estrategia para otro público. No es que ustedes van a tener siempre la misma estrategia, pero prefiero dedicar el tiempo a las entrevistas. ¿Cuál es el sentido de las entrevistas de hoy? Nosotros hasta ahora venimos escuchando a militancias que de una u otra manera, si bien participan de movimientos, el movimiento peronista, cuando escuchamos a los entrevistados de la década del 70, el movimiento obrero, cuando escuchamos a líderes, a dirigentes gremiales, otra vez el movimiento peronista, cuando escuchamos a Carlos Vilas, siempre esos movimientos han tenido institucionalidades. En el caso del movimiento peronista, el Partido Justicialista; en el caso del movimiento obrero, cada una de las pertenencias y orgánicas sindicales. ¿Cuál es la idea de hoy? De que nosotros podamos ampliar la idea de militancia, abrir la idea de militancia. Toda persona que sale de su vida privada para modificar algo del mundo en el que vive, milita, hace militancia. Y esas militancias alternativas a la militancia política tradicional son militancias que tienen mucho que enseñarnos. Por su capacidad de poner el cuerpo, por su capacidad de estar cuando nadie las ve. Entonces, hoy vamos a dedicar las entrevistas a las militancias alternativas. Y vamos a hacer 2 entrevistas a 2 referentes que tienen que ver con 2 movimientos muy activos en este tiempo, que no son movimientos que claramente suman a una fuerza política. Después cada uno de sus integrantes sumará una fuerza política, pero que sí suman a la transformación del mundo. Vamos a hablar con Quique Spinetta, referente histórico del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo, hoy un referente de las organizaciones Chicos del Pueblo, chicos y chicas del pueblo, que son más de 300 casas en todo el país, que viven, disfrutan y comparten destino con la niñez y la adolescencia de este país. Y vamos a entrevistar, cuando llegue, a Gabriela Salicio, también de Chicos y Chicas del Pueblo, pero que tiene una larga trayectoria en el Hogar de Cristo, los Hogares de Cristo, cuya militancia tiene que ver con el rescate de pibes y pibas
del consumo. Así que creo que tenemos mucho que aprender de ellos. Yo me voy a correr porque los va a entrevistar Paulita Salina, nuestra locutora oficial y entrevistadora en el día de hoy. Así que adelante. Bueno, empezamos con Quique Spinetta y después seguiremos con Gaby cuando llegue. Adelante, pasen por favor. ¿Dónde? ¿En la punta? Listo. Y Gaby cuando llegue acá. Vale. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, acá Paulita. Medio inverosímil. ¿Qué? Bueno, pero así somos los compañeros y compañeras. Bueno, buenos días, ahora sí, nuevamente a todos y a todas. La verdad, les cuento algo. Bueno, aquí está Gaby, un aplauso para ella. Bienvenida, Gaby. Bueno, retomo. Les cuento algo. Antes de subir aquí al estrado, decidí agarrar un paquete de pañuelos, porque de los que vamos a hablar quiero que sepan que a mí me conmueve profundamente. Tanto Quique Spinetta como Gabriela Salicio no solo son militantes, sino que son compañeros míos de militancia. Yo también soy integrante de las organizaciones de los chicos y las chicas del pueblo, tengo el privilegio de acompañarlos en el día a día, siendo responsable de comunicación de esta gran comunidad de comunidades. Y me conmueve porque esta militancia, y esta es la primera pregunta que le voy a hacer a los dos, fundamentalmente nos modifica la vida. No es una militancia de un ratito, no es una militancia de... Gracias, Julián. No es una militancia de un ratito, no es una militancia de un par de horas a la semana, sino que es una militancia donde, como recién indicaba Claudia, se pone completamente el cuerpo. Y esta es la pregunta: ¿por qué decidieron esto en sus vidas? ¿Y en qué momento abrazaron esta militancia? Bueno, primero buenos días a todos y a todas, los que están acá y los que están en el Zoom. Para nosotros es un honor que nos hayan invitado acá al Instituto Patria a contar un poco de nuestra vida con los pibes, con las pibas y con el peronismo. ¿Cómo abrazamos esto? Hacemos un poquito de historia. Eran los tempranos 70, pertenecíamos a una iglesia del tercer mundo en donde vivíamos en comunidad. En donde tuvimos, a pesar de la injusticia, una infancia muy feliz, rodeado de compañeras, compañeros, padres, madres, en una parroquia de barrio. En donde aprendimos que, como Leonardo Fabio, que la felicidad no se puede vivir en soledad, que la felicidad es con el resto. Así que con esta preocupación, en este lugar en donde teníamos nuestros amigos, nuestras amigas, nuestras pibas que nos gustaban, y nuestro desafío de un mundo mejor, nos enseñaron a tener espíritu crítico. Y nada, y veíamos que si bien el objetivo era la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, esto no estaba todavía. Había que laburar mucho, había compañeros y compañeras que vivían una situación de injusticia y teníamos como desafío la justicia social, digamos, como imagen de felicidad. Y que también habíamos aprendido que cada uno tenía su bastón de mariscal en la mochila,
y que se trataba de poner el cuerpo. Así que nada, eran los 70 y nosotros pensamos que la revolución era pasada mañana. Así que al toque nos pusimos a laburar. No nos daba lo mismo que pibitos de nuestra edad vivieran en un instituto de menores. Privados, ya lo había escrito en aquel entonces, Medina, en las tumbas, y que los pibes vivieran eso, o Leonardo Fabio en Crónicas de un niño solo, y nosotros en este grupo gigante de compañeros y compañeras, de pibes, teníamos 16, 17 años, compartíamos la vida también con los pibes de los institutos que estaban ahí cerca. Y no nos daba lo mismo que nosotros tuviésemos la posibilidad de vivir una infancia feliz y estos pibes no. Así que con esta preocupación y con este modo de caminar la vida, nos fuimos relacionando. Bueno, después cayeron los milicos y en esta parroquia tan fantástica hubo muchos compañeros y compañeras detenidos desaparecidos y otros detenidos, torturados, y entre ellos mi viejo, Beatriz, que también formaba parte de esta comunidad. Habíamos estado también pidiendo en obras públicas por el boleto estudiantil, veníamos de eso. Y la verdad que fue muy, muy duro esa época, muy, muy dura. Pero a nosotros nos quedó que la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación era una cosa que, y la vida en comunidad era una cosa que en la que había que laburar, porque uno quería ser feliz. Así que con todo este bagaje de aprendizajes y de lecciones, no quedaba otra que ser peronista. ¿Sí? Bueno, con todo este bagaje de sueños, de ilusiones, de construir una patria libre y para todos y para todas, nos fuimos a vivir a un barrio muy humilde, una villa en Berazategui. Con mi compañera, los dos éramos maestros, además de otras cosas, y nos fuimos a vivir a un barrio, a compartir la vida con los vecinos, ¿sí? Y nos fuimos y éramos maestros del barrio. Resumiendo un poquito, los milicos dejaron a 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, pero también destruyeron el sistema de laburo, dejaron a las familias sin laburo y a los pibes sin familia. Se empezó a ver aquel fenómeno que se conoció como el fenómeno de los chicos de la calle. Un montón de pibitos, veníamos del 74 con pleno empleo, ¿no? Si recuerdan. Bueno, ya en el 82 estaban los pibes viviendo en la calle, las familias sin laburo, destruida la matriz industrial de la Argentina, muchísimos compañeros y compañeras sindicalistas desaparecidos, tratando de defender este liberalismo que habían impuesto y este modelo pro-yanqui que habían impuesto los milicos, y por primera vez se rompe la matriz. De los únicos privilegiados en este país pasaron a ser los pibes que vivían en la calle. Pero no decían los pibes que vivían en la calle, pibes de la calle. Como si la calle tuviese pibes. No. Los chicos son del pueblo, por eso hicimos después el movimiento nacional de los chicos del pueblo. Porque los pibes no nacen de la calle, los pibes nacen de las familias y nacen del pueblo. Bueno, cuestión que nos fuimos a vivir en un barrio, éramos maestros, y entre los pibes que teníamos pibes que si bien venían a la escuela porque estaba la comida, a la noche vivían en Retiro y en Constitución. Y a nosotros nos daba lo mismo.
y no había a quien reclamar. Y teníamos el bastón de mariscal en la mochila, así que de frente a que los pibes plantearon que no tenían dónde dormir, abrimos nuestra casa para todos los pibes que estaban viviendo en Retiro, en Constitución, en la estación de Vera, y ya con algunos temas de adicción, de Puxirran y todo esto. Así que nada, abrimos nuestra casa y después nos dimos cuenta que no solo nosotros, había un curita en Paso del Rey, el Biometone, que también estaba viviendo con 80 pibes, abrió su parroquia y puso carpas y vivía con 80 pibes. Un sociólogo en Avellaneda, Alberto Morlachetti, un gran amigo, también abrió su casa para los pibes que vivían durmiendo en una ranchada en la Facultad de Derecho. Una mujer en Moreno, Teresa Rodas, también abrió su casa porque no podía ver los pibes en la estación de Paso del Rey. Un profe de educación física en San Martín, Juancito Bonengels, con sus alumnos abrió su casa porque no da lo mismo. No da lo mismo pasar por al lado de un pibe que está viviendo en la calle y decir, bueno, qué país injusto. Con el peronismo aprendimos a que hay que poner el cuerpo. Cristina siempre dice, no fue magia. No, en el peronismo ponemos el cuerpo. Así que, ¿cómo empezamos con esto? Empezamos así, viendo que había que hacer algo. Y que todos tenemos el bastón de mariscal. Claudia decía que hay militancias como institucionalizadas, reconocidas, por ejemplo la sindical o la política, ¿sí? Bueno, estos son otros territorios que no son menores. Este es el territorio de la infancia. A nadie se le ocurriría decir que León Gieco no milita. Bueno, es el territorio de la música, ¿sí? Hay otros territorios no institucionalizados en los cuales se puede... estamos ahora viendo a los trabajadores excluidos, ¿sí? Grabois, y con todos los cartoneros. Bueno, no es... A todos nos preocupó en algún momento, y si somos peronistas más, y si somos cristianos también, la injusticia. Y nos da mucha bronca. Y decimos, no, para que esto no está bien. Algo tenemos que hacer. Sea en territorios institucionalizados como el sindicalismo, o sea en territorios en que la vida nos golpeó, hay una necesidad de transformar al mundo. Sí, perdón, me hice un poquito largo. Repetímela porque me la olvido. Se supone que es por qué elegimos esta vida. Bueno, mi nombre es Gabriela Salicio, yo soy de la familia grande del Hogar de Cristo y de Chicos del Pueblo. Soy de Lomas de Zamora. En Lomas de Zamora tenemos 6 casas convivenciales, algunas, otras son casas que se llaman centros barriales. Y bueno, yo estoy a cargo de eso. Pero bueno, me parece que la pregunta está antes de la tarea, ¿no? Ay, sí, perdón. Bueno, yo soy una mujer que fue adolescente y joven en la década de los 90, un poquito después que vos, y agarramos el país más roto, ¿no? Aún que en la década del 80, porque con todo el proceso del neoliberalismo, el sálvese quien pueda, el individualismo que nos atraviesa a todos y que nos atravesó a todos en ese momento, era como más difícil por ahí participar en espacios como establecidos de militancia, ¿no? Yo vengo de una familia católica, muy católica, y mis primeros pasos fueron adentro de la iglesia. Pero había algo que no me terminaba de cerrar porque yo leía el Evangelio, pero después veía las prácticas y me parecía que había algo que no sintonizaba.
con todo el respeto que me merece la Iglesia, pero bueno, esto es mi experiencia vital. Así que siempre tuve como una intuición, realmente era una intuición de que faltaba algo más. Empecé a estudiar sociología, cosa que generó mucho dolor en mis padres, así que fui a estudiar a la Universidad de El Salvador como para hacer un equilibrio entre la tristeza familiar y lo que yo estaba buscando, porque la verdad que yo estaba buscando algo, pero no sabía bien qué era, porque no tenía la experiencia de espacios militantes, solo la parroquia y el Evangelio y lo que veía en la realidad, ¿no? Entonces ahí tenía que encontrar una síntesis y la andaba buscando por los lugares que podía. Así que bueno, hice 3 años y medio en El Salvador y me fui a la UBA y seguía insistiendo con esto de qué pasaba con la justicia, ¿no? ¿Qué pasaba con la justicia social? Que no se daba, que no había, que no existía, y a la vez yo transité espacios de militancia piquetera, pero seguía buscando porque sentía que mis compañeros los movilizaba como una necesidad como de venganza o de odio o de dolor, pero yo me sentía más convocada desde el amor, ¿no? Desde abrazar al otro, desde compartir la vida. Igual respeto un montón y valoro un montón ese tiempo de militancia piquetera, porque me enseñó que los derechos se conquistan en la calle. La primera vez que fui a una marcha estaba parada y decía, ¿qué hago acá? Porque no entendía muy bien, porque claro, no era yo la que estaba parada ahí, éramos un colectivo de personas que estábamos reclamando y saliendo a la calle porque si no nadie nos veía, ¿no? La gente se moría de hambre en las calles, digo, después del 2001. Yo me acuerdo que estaba en un comedor en Santa Marta, que es de Lomas de Zamora, y la gente vendía la sangre, y se peleaban por ir a donar sangre, y les daban el café con leche, les pagaban el remis, y les daban 120 pesos, creo que en ese momento era un montón de plata. Entonces, eso fue como haciéndome desarmar como esta idea de clase media que intenta ir y compartir, porque sentía que seguía siendo yo la que iba y no compartía del todo el padecimiento, el dolor y la injusticia que veía. Tuve una gran crisis con la universidad también, porque es hermoso leer y discutir, pero hay cosas que atraviesan el cuerpo y que a veces no pueden esperar a las estadísticas que va proponiendo nuestra querida universidad. Así que seguí andando, trabajé en desarrollo social como trabajadora social con Alicia Kirchner, que fue una experiencia maravillosa para mí, y seguía buscando y me encuentro en este andar como trabajadora con los curas villeros que estaban arrancando y allá está un compañero con el que hice todo este proceso, ya sentadito en el fondo, estaban arrancando a acompañar, así como les pasó a ellos, que les irrumpió, ¿no? Porque uno no sale a decir, ay, a ver, ¿a dónde está mi sujeto de intervención? Dirían, ¿no? Los trabajadores sociales. La vida te llega y no te pide permiso y te atraviesa. Así que cuando voy a acompañar, me habían pedido específicamente que vaya a conocer la experiencia de los curas, me dicen, mira todo menos ahí donde se juntan con los que consumen Paco. Por supuesto, ahí fui, a donde estaban los que consumían Paco. Y era un gran quilombo, ¿no? ¿Se puede decir quilombo acá? Sí. Era un gran quilombo y mi jefe me decía, salí de ahí. Entonces yo iba los sábados. ¿Por qué? Yo quería ir ahí, me enamoré instantáneamente. Ahí fue como mi primer síntesis de la justicia, el amor y la militancia, ¿no? Y que la militancia es un gran acto de amor, por lo menos en mi experiencia personal. Así que me empecé a quedar porque quedé fascinada. O sea, el primer día que entré al Hurtado, que era el único centro barrial que existía en ese momento, hoy hay 300, era un despelote de gente, pibes fumando con los bagallos porque dormían en la calle, había un bebé recién nacido y me lo dan a mí.
Entonces yo me quedo con el bebé, se hacen las 5 de la tarde, y yo digo, este bebé, ¿quién se lo lleva? Me dice, no, no te preocupes. Porque la madre se había ido de gira y le había dejado ahí. Y fue magnífica la respuesta y en ese momento yo me quedé como muy conmovida y me dicen, no te preocupes que lo cuidamos nosotras, eran otras mujeres que por ahí ya habían dejado de consumir, lo cuidaban entre todas y se lo llevaban a la mamá para que lo vea de a ratitos, para que no entre en el sistema nefasto que se supone que protege a los niños cuando no pueden ser protegidos por la familia, como si la comunidad no pudiese criar. Así que ese día me voy a mi casa como muy conmovida y me desperté a la noche, me senté en la cama y dije, acá quiero estar yo. Así que ese recorrido que hice, dejando la universidad privada, bueno, mi madre lloraba y se preguntaban entre ellos qué hicimos mal. Esto sucedió en la cocina de la casa de mis padres. Y mi papá le decía, María, ahí se va con los negros. Decía mi papá, como diciendo, uy, realmente, ¿qué hicimos mal, no? O sea, ahora ya se lo bancan un poco más. Pero... claro. Pero en ese momento era dramático realmente. Así que bueno, me quedé ahí en el Hogar de Cristo. Y como yo soy de Lomas de Zamora, y en Lomas de Zamora también hay pibes que están en consumo, tirados en las calles. Hoy íbamos con Damián a la Villa Palito y a San Petersburgo, decidí arrancar ahí. Así que bueno, empezamos a acompañar a los cartoneros que cruzaban a Cava. Vieron, nosotros somos de Lomas de Zamora, Puente de la Noria, los cartoneros de Fiorito se iban a Cava, entonces nosotros nos acercábamos a darles un vaso de sopa caliente para que no vayan con el estómago vacío. Bueno, ese vínculo se fue profundizando en el tiempo y también así fueron creciendo las propuestas de los curas villeros, ¿no? O sea, hasta que se arma la Federación del Hogar de Cristo, donde nosotros, con todo lo que armamos en Lomas, vieron que al principio les decía que tenemos varias casas convivenciales, bueno, nos unimos al Hogar de Cristo y ahí andamos caminando juntos en una especie de mezcla entre militancia, compartir la vida, entregar el amor, abrir cada vez más los brazos, cada vez más nuestras casas. Es un proceso como de ir dejando cosas e ir tomando cosas nuevas, pero me parece que la diferencia de esta búsqueda mía que tenía más en los 90 es que ahora lo hago en conjunto y en comunidad con otros. Que eso es maravilloso, porque nada bueno se hace solo, nada bueno se hace de a uno, ¿no? Uno puede juntar ropa y llevarla a Cáritas, y entonces eso sí es un acto individual, pero eso es un acto de caridad, y nosotros no buscamos la caridad, nosotros compartimos la vida, la nuestra y la del otro se van amalgamando, pasamos fiestas juntos, navidades, años nuevos, velorios, vamos, venimos, vienen a mi casa, vamos a la casa de los otros, hay compañeros que se han mudado a vivir a los centros comunitarios, yo todavía no lo hice, supongo que lo haré en un tiempito, por ahora, y hasta que mis padres vivan. Sí, esto es cierto, o sea, mis papás no la pasan bien. Yo en la pandemia me contagié tuberculosis, estuve muy grave, un nene de nuestras casas me dio una patada y me quebró 2 costillas, y fue como una situación de mucha vulneración para mí, para mi vida física, pero también fue de gran aprendizaje, porque en uno de los centros barriales que abrimos en Lomas, que yo coordinaba, yo no dejaba que los pibes que venían de la calle duerman en el piso del centro. Yo decía, acá adentro no se duerme. Y muchos de nuestros pibes, porque las ranchadas, o sea, compartir la pipa, que es un cañito de aluminio que puede ser de las, por ejemplo esto, del gas, se roban los cositos del gas, ¿vieron? Y se arma una pipa o se desarma una bombilla y se fuma pipa todo el día, así se fuma la pasta base. Como se comparte la pipa y son espacios muy cerrados, también empiezan a circular otras enfermedades, como por ejemplo la TBC. Yo cuidando a una chica con TBC, me contagié,
Y bueno, como estábamos en pandemia, ningún médico daba con mi diagnóstico hasta que estuve muy mal y me tuvieron que internar. Bueno, la cosa que no importa eso, sino esto de que yo cuando venían a nuestro centro de barrio les decía, acá no se duerme, acá se hacen otras cosas. Y cuando yo atravesé la TBC por mi cuerpo, me di cuenta de que no hay chance de no querer acostarse, de no querer estar tirado, porque no hay otra cosa que el cuerpo te permita hacer, por la fiebre, el dolor y todo eso. Entonces yo decía, bueno, yo soy católica, así que esto tómenmelo en ese marco, no estoy loca, soy católica. Yo decía, bueno, gracias Dios por permitirme atravesar esto para estar más cerca de lo que sufren mis pibes. Eso para mí fue un aprendizaje enorme y también me sentí muy avergonzada otra vez de esta distancia que existe y que tratamos de acortar, ¿no? Así que bueno, a mí me atravesó el cuerpo. No sé si te contesté. Sí. Bueno, pero esta puesta en cuerpo que compartimos con los chicos del pueblo y los hogares de Cristo, ¿cuántas casas tienen los hogares de Cristo? Más o menos. Es siempre dinámico, digamos. Bueno, a ver, estamos seguros que estamos entre hogares de Cristo y chicos del pueblo y cuidadores de la casa común en cerca de 1000 comunidades o más. Que abrazamos la vida de este modo, que ponemos el cuerpo todos los días, cada uno cumpliendo distintas funciones, pero detrás de todo esto hay un método. No es así porque sí. Y hay un método que nos sostiene y que le da sustento. Entonces, esta es la pregunta. ¿Cuál es el método que hay detrás de chicos y chicas del pueblo y de los hogares de Cristo que sostienen esta puesta de cuerpo en esta militancia? Sigo yo. Bien, lo voy a seguir contando como un cuentito, ¿sí? Nada, cuando abrimos nuestras casas, nos dimos cuenta que los pibes tenían voz y voto, y tenían necesidades, y extrañaban, y habían sufrido mucho. Así que nos propusimos que este sistema de acompañar a los pibes respetara en principio a los pibes, que ya vivían en la calle y por lo tanto tomaban decisiones para seguir vivos. O bien salían a laburar y abrir puertas de taxi o ver dónde dormir. Entonces, si iban a vivir con nosotros, lo primero que teníamos que tener en cuenta era que los teníamos que escuchar. Y no solo escuchar, ya estaban acostumbrados a decidir. Así que era algo que había que respetar, ¿sí? Así que charlando con ellos, decidimos que las decisiones las íbamos a tomar en conjunto con ellos, ¿sí? Así que teníamos un sistema de asambleas y decidíamos cómo íbamos a limpiar la casa, cuántos... si ibas a dormir en una cama, bueno, seguramente había que después hacerla, que nadie era esclavo, cuál era la ley que nos iba a guiar, digamos, este pacto entre, che, vamos a vivir juntos y bueno, ¿cómo? Este cómo lo decidimos con los chicos, ¿sí? Y fue muy lindo porque los pibes fueron decidiendo muchísimas cosas. Como estamos en un barrio muy humilde viviendo con ellos, lo primero que decidieron una vez que estaban bien era traerse a todos los pibes que no comían en el barrio a casa. Entonces estaban los 35 que vivían con nosotros, más los 100 del barrio. Así que ahí se decidió hacer una casa del niño. Después, con los pibes que ya fueron creciendo, necesitaban laburo, se decidió hacer una panadería y así también una granja y otro hogar. Digo, esto fue creciendo. Y con mucha participación de los pibes. Ahora, como no estábamos solos, nos fuimos juntando también con los demás que habían abierto sus casas. Y nos dimos cuenta que el problema era político. Nosotros no nos sentíamos
las señoras de la caridad, sino que no nos conformamos con que nuestros pibes, nuestros 35, nuestros 100, nuestros 500 después, estuviesen bien. Nosotros queríamos que todos los pibes, de todos los argentinitos, vivieran infancias felices y fueran los únicos privilegiados. Así que nos empezamos a juntar con los que habíamos abierto las casas, con los que les comenté, desde Juancito Bonengues, la Alborada acá bueno, un montón, y vimos que el problema era político y que el hambre era un crimen. Esta fue como una primera definición que hicimos entre todas las organizaciones antes de formar el Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo. Dijimos, el hambre es un crimen en un país hecho de pan, hecho de trigo. El hambre es un crimen, es una decisión que haya gente, hermanos, que se llevan todo y pibes que se mueran de hambre. Es un crimen, nos jode la injusticia, no nos da lo mismo. Hizo Claudia recién una referencia al discurso de Cristina el otro día, que dijo, miedo me da que mis nietos crezcan en un país tan injusto. Esa misma bronca es la que nos da a nosotros. Así que en el método surge esta bronca, y ella lo comentaba de los piqueteros, de nuestros hermanos, somos argentinos todos, ¿sí? Entonces digo, da mucha bronca que pibes fantásticos, divinos, hermosos, con todo por delante, en un país que tiene todas las posibilidades, tengan las posibilidades negadas. Así que partimos de acá en el método. Para que reine en el pueblo el amor y la igualdad. Y digo, nuestro método tiene que ver precisamente con esto, el amor y la igualdad. La igualdad, estamos hablando de la justicia social, estamos hablando de este país inmensamente injusto, ¿sí? Hemos soñado otro mundo para el mundo, nos hemos propuesto no irnos sin haberlo comenzado al menos. ¿Y cuál es la otra parte del método? La igualdad por un lado, el amor. Nosotros decimos, con ternura venceremos. Este es nuestro camino, y es un amor político, no es un amor bobo, ¿sí? Por eso decidimos juntarnos con todas las organizaciones y hacer el Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo, que fue muy famoso allá por los 80 y 90, con unas marchas que logramos hacer desde Jujuy a Buenos Aires, denunciando que el hambre era un crimen. Y desde Misiones, que nos acompañó desde Serrat hasta Jigue con las Madres de Plaza de Mayo, con la idea de cerrar los institutos de menores y que las respuestas para nuestros pibes siempre sean comunitarias, siempre sean desde el amor, pero sí con la búsqueda de la justicia social. No alcanza con los 300 hogares de Cristo, no alcanza con los 300 o 350 organizaciones de los chicos del pueblo, que son casas del niño, jardines maternales, hogares convivenciales, panaderías, radios comunitarias, digamos. Hay un montón de organizaciones que no les da lo mismo, ¿sí? Y que queremos llegar a la justicia social con los pibes vivos, con las pibas vivas y con las familias armadas. A eso hemos dedicado la vida. En una vida comunitaria muy feliz, digo, porque parece que contamos que es un acto de arrojo. No, no, la verdad que tengo el privilegio y el honor de haber acompañado a un sinfín de pibes y pibas fantásticos. No cambiaría esta vida por ningún lujo en ningún lugar, porque la verdad que la vida en comunidad, el peronismo, Perón lo decía, parafraseando a Baruch Spinoza, sentimos, experimentamos que somos eternos, ¿sí?
creo que somos eternos en el amor en la comunidad. Así que, nada, nos juntamos en Chicos del Pueblo, hicimos esto, nos pudimos juntar en aquel momento con Ubaldini y denunciar que los pibes de la calle eran nuestros hijos, Ubaldini y la CGT, en un gran acto en la CGT, en el Salón Felipe Valleses, en un plenario que solo podían hablar los pibes y todos los sindicalistas reunidos escuchando a los pibes, Ubaldini teniendo que decir, para toda la comunidad argentina, ellos son nuestros hijos. Los hijos, los pibes de la calle son hijos de trabajadores excluidos. Y yo lo que digo es que estos son espacios políticos, como decía Claudia, no institucionalizados. Buscamos institucionalizarlos. Alguna vez fuimos funcionarios, precisamente, a mí me tocó con Antonio Cafiero y con la querida Ana Goitía, poder cerrar institutos, digamos, fuimos funcionarios precisamente al servicio de la causa, al servicio de los pibes. No, digo, en 2 o 3 oportunidades, precisamente para cerrar institutos y abrir casas del niño, jardines maternales, que la comunidad pueda abrazar a los pibes y a las pibas de este país. Estamos lejos, logramos voltear el patronato y hacer una nueva ley que todavía, en esta ley, el patronato sigue en la cabeza de varios y las respuestas no son comunitarias. Las respuestas que se siguen dando a los pibes son institucionales y que no tienen que ver con el amor. Así que nuestra lucha continúa, pero nuestro método tiene que ver con estas 2 cosas. El hambre es un crimen, con ternura venceremos, para que reine en el pueblo el amor y la igualdad. Bueno, a mí me toca hablar del método del Hogar de Cristo. Una vez le dije a un periodista, esto es un quilombo, y lo puso y lo escribió. Puso mi nombre, Hogar de Cristo, esto es un quilombo. Bueno, así que no lo voy a repetir acá, córtenlo si lo están editando, pero es un quilombo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos como un método, pero no es no lo van a, si alguno de ustedes alguna vez quiere formar parte del Hogar de Cristo, no le vamos a dar un papel que diga, este es el método del Hogar de Cristo. Eso no va a suceder. ¿Por qué no? Porque el Hogar de Cristo surge como una respuesta. Hay un problema, alguien lo mira, lo piensa, lo transita y responde a eso. No es una propuesta que hace un grupo de gente buena, que se reúne un día y dice, che, qué barbaridad, vamos a hacer esto. ¿No? Es al revés el proceso. Y es muy interesante porque eso también podría ser un proceso de construcción de políticas públicas, pero bueno, ese es otro tema. El Hogar de Cristo surge porque este tendal que dejan las políticas neoliberales, a los más rotos los hace aún más rotos, y hay un grupo de pibes, de pibas, de niñes, que ingresan de una forma desigual al mercado de consumo, ¿no? Digo, García Canclini tiene un texto muy interesante donde habla de los consumos marginales. El capitalismo va buscando a todos para consumir, ¿no? La pasta base es el residuo de la cocaína. Esa porquería que los pibes fuman es la basura de la cocaína, que se mezcla con virulana o con otras cuestiones y se fuma permanentemente. Un pibe puede estar fumando 3 días de corrido, por ejemplo. No sé si ustedes son de Cava y andan en las inmediaciones de la cancha de Huracán, por ejemplo. Hay chicos, mujeres, niños que parecen mucho más grandes de la edad que tienen, porque la pasta base genera un deterioro orgánico muy, muy, muy rápido y muy visible, digamos, ¿no? No es lo mismo un cocainómano de Puerto Madero que un pibe nuestro de las periferias existenciales, ¿no? Yo el otro día cuando me invitaron a participar acá y cuando me dijeron que estaba al lado de Quique, dije, ay, Dios santo, es un honor para mí esto.
Y decía, bueno, ¿dónde milito yo? Y bueno, nosotros militamos las periferias existenciales, ¿no? Nuestros pibes no llegan ni a poder participar de un espacio organizado para ir a una marcha, porque están tirados en la calle. Así que con estos pibes tirados en la calle, los curas que vivían en el barrio, los empiezan a cruzar, porque están cruzando las calles tirados ahí, y empiezan a visitarlos en las ranchadas. Tengo la imagen en la cabeza de Pablo Vidal, por ejemplo, yendo con un bidón, un termo, ¿vieron esos que son de 5 litros? Y vasitos repartiendo mate cocido. Por Amancio Alcorta, Iriarte. Entonces, el Hogar de Cristo es una respuesta a una necesidad que surge en la sociedad y que no estaba pudiendo ser tomada por las comunidades terapéuticas o los espacios institucionales que estaban preparados para recibir a personas en consumo. Porque para ingresar a una comunidad terapéutica tenés que ir a 3 entrevistas, todavía se sigue usando ese método, tenés que ir a 3 entrevistas, tener DNI y tener voluntad de internarte. Y todo eso se logra en un proceso, no es algo que no salís de la calle todo sucio, descalzo, tratando de robar lo que puedas para seguir consumiendo, a irte al Cenarezo, por ejemplo, esperar que te entrevisten, irte, volver. Eso no puede suceder, no sucede. Así que el Hogar de Cristo surge como una primera respuesta muy humilde a esta primera necesidad que tenía que ver con el encuentro con el otro. Nosotros nunca vamos con una propuesta, o sea, nosotros no sabemos qué es lo mejor para la vida de los pibes. Nosotros nos paramos al lado, compartimos la vida y a partir de ahí, a partir de las necesidades, de las preocupaciones, de los dolores que tienen estos chicos o estas chicas, es que vamos pensando propuestas alternativas. Así que nuestro método inicialmente se basa en tomar la vida como viene. Así como está el otro, así nosotros nos acercamos. A veces nos lleva un montón de tiempo porque podemos generar desconfianza, por ahí nos quieren robar, por ahí el otro está tan maltratado. Por ejemplo, nosotros en Lomas de Zamora, en esto de ir y venir, cruzamos por Camino de Cintura, Ruta 4, y hay muchas mujeres trans en situación de prostitución. Y nos sentamos un día a charlar y decimos, che, vamos a dar una vuelta por ahí a ver qué onda. Y bueno, decidimos que los compañeros varones no vayan, porque el varón es visto como un cliente, un agresor, un maltratador. Bueno, todo el proceso de acercamiento a las mujeres que están ahí nos llevó casi 3 años. Porque no hay un tiempo, ¿no? No hay un tiempo establecido. No es decir, bueno, si esta persona en 2 meses no está con indicadores de salud mejorados, bueno, sigo con otra. No, nosotros seguimos apostando a la vida. Entonces es la vida como viene, todas las vidas, y toda la vida. O sea, no es solamente, porque por ejemplo, vos vas a la calle y te encontrás con un variopinto hermoso, o sea, no es que vos decís, bueno, yo ahora voy a abrir un centro de varones, y acá solamente pueden venir los varones mayores de edad. Porque el varón mayor de edad, por ahí te viene con la mujer, con 2 pibitos, con un pibito que encontró en la calle y se lo trajo. Eso nos pasó a nosotros. 7 años en la calle, 7 años, hasta que decidimos que ese tiempo de acompañamiento ya había sido suficiente y que teníamos que dar un salto más, porque teníamos que poder festejar los cumpleaños en algún lado. Los festejábamos en la calle, pero a veces la policía te corre. Entonces decimos, necesitamos alguna casita donde poder festejar los cumpleaños, donde poder, si hay alguno que está medio enfermo, que se quede a dormir, como ir también a la demanda de los pibes, ¿no? Porque que sepan dónde estamos en otro horario que no sea la noche cuando estamos en la calle. Entonces, después de 7 años abrimos Tinku, que es nuestra primer casa, que se llama Tinku en honor a Monseñor Angeleri, que es nuestro santo patrono, él y los santos mártires, porque Angelelli estuvo al lado del pueblo. Nosotros, los que fundamos, somos católicos, pero tenemos de todo. Hasta una radical tenemos. De verdad, tenemos una radical.
y no la logramos correr de ahí, pero la respetamos. Por eso es todas las vidas, todas las vidas. La vida como viene, todas las vidas, también nuestras vidas, ¿no? Bueno, esto, abrimos Tinku y dijimos, listo, acá estamos, acá nos quedamos. Bueno, empiezan a venir los pibes de las ranchadas que se venían desde Puerto, nosotros estamos en Turdera, a 12 cuadras de la estación de Turdera, que queda, no sé si alguna vez escucharon hablar de Turdera. Ah, bueno, bien, mejor que cuando yo iba a la facultad, porque en la UBA nadie conocía. No. Se venían de Puerto Madero, se bajaban el tren, caminaban 12 cuadras para venir con nosotros, y algunos, una vez llega Marta embarazada, dice, me dijeron que acá festejan los cumpleaños. Se venía desde Puerto Madero para que hagamos una torta de cumpleaños. Éramos extremadamente pobres, juntábamos diario en la calle, lo vendíamos los viernes y con eso comprábamos el queso para la pizza. Y la torta de fin de mes la hacía un compañero cada vez, porque esa torta hacía que los pibes se vengan desde Puerto Madero. O sea, imagínense el vínculo amoroso que fuimos gestando y que lo importante, por ejemplo, ahí aprendimos, ¿no? Lo importante que es celebrar un cumpleaños. A Marta, que tenía 3 generaciones en Calle, porque ella había nacido en Calle, no, ella la segunda generación, sus hijos la tercera. Nadie le había festejado un cumpleaños, nadie en su vida. Así que nuestra militancia es muy así de a pasitos, ¿no? Bueno, viene Marta embarazada, viene una pibita de 14 años a la que le armamos todo el cumpleaños de 15 y no vino. No vino. Al otro día vino y me dijo, yo creí que no lo iban a festejar. Digo, a ese nivel de dolor es que nosotros nos fuimos acercando, ¿no? Por supuesto que sí, que tenía el vestido, los souvenirs, habíamos conseguido una peluquera, había cumpleaños, pero no había cumpleañera, porque tenía miedo de que eso no pase. Así que, por eso les digo que nos llevó 7 años construir ese vínculo amoroso, y después, como le pasaba a Quique, otros te traían, tipo, acá se festejan cumpleaños, si acá se festejan cumpleaños, yo vengo. Bueno, la cosa es que a las 5 de la tarde teníamos que cerrar. ¿Y a dónde iban las pibitas? Teníamos en una ranchada que dormían al lado del servicio local de Lomas de Zamora. Ahí dormían. Pero, bueno, el servicio local no las veía. Eran fantasmas, no sé, invisibles, por ahí de noche. Bueno, la cosa es que decían, se venían con nosotros y a las 5 de la tarde los teníamos que volver a sacar a la calle. Así que nos reunimos el 3 de mayo del 2017 en mi casa, todo el equipo, a ver qué hacíamos con estas adolescencias, con estas mujeres que habían llegado sin que nosotros los estemos buscando o planificando. Por eso cuando nos preguntan cuál es nuestro método, es tomar la vida como viene. Tomar la vida como viene es dejarse desinstalar permanentemente por esa vida que clama ser cuidada, o ser acompañada o ser sostenida. Es como, estuve como pensando mucho el concepto de hospitalidad, ¿no? Esta cosa de abrirse, de recibir, y esta hospitalidad te desinstala permanentemente. No hay, por eso cuando nos preguntan cuántos centros barriales hay, y la verdad que mucho no sé, porque por ahí hoy se está abriendo uno, porque la comunidad necesitó hacerlo, ¿no? Entonces, ese día decidimos abrir una casa de mujeres, pero seguíamos sin plata, entonces fuimos a rogarle al obispo que nos ayude a pagar un alquiler. Y el obispo me mandó a rezarle a Santa Teresita, así que la casa de mujeres se llama Teresita en honor a Teresita, porque le rezamos a ella, porque por supuesto la abrimos. Y en ese proceso dijimos, bueno, listo, hasta acá, porque era un montón. Imagínense que habíamos pensado una casa para 10 mujeres y de repente vivían 32 con sus niñes. Porque, bueno, acá me hacen un signo. Bueno, la cosa es que esto de la vida como viene, es esto. Es, 7, te agarro 7. La cosa que terminamos abriendo un hogar de niños, una casa trans, ahora tenemos una casa adolescentes, porque nuestros niños que nadie adoptó y se quedaron a vivir con nosotros, los adoptamos nosotros en comunidad, y ahora les compramos una casita, y viven ahí. Y ayer
vino gente del ministerio a conocernos, y yo abrí una puerta de una pieza y me dijeron, acá se golpea, porque esa es su casa. Entonces, una de las adolescentes estaba estudiando porque está haciendo el CBC de medicina, y estaba estudiando. Y yo abrí la puerta porque creí que no había nadie, y me dice, acá se golpea. O sea, fíjense, de dormir en la calle, pudimos hacer todo un proceso hasta llegar a que una de las pibas me diga, acá tenés que golpear, porque esta es mi pieza. Y por supuesto que después me disculpé, porque yo no sabía que estaba ahí adentro. Así que, como retomando esta cuestión de cuál es nuestro método, recibir la vida como viene, todas las vidas, no algunas, no es, bueno, el que no entra en mi centro barrial, lo derivo, odio la palabra, lo derivo, escribo en un papelito una dirección y lo mando. No pasa eso. En comunidad vamos pensando nuevas propuestas para seguir abrazando todas las vidas. Y algunas cuestiones que nosotros tenemos como muy, o tratamos de tener muy trabajadas con nosotros mismos, es dos cuestiones, no tres mejor, tres cuestiones. Una es trabajar nuestras propias ansiedades, ¿no? A veces solo hay que estar al lado del otro. El estar, que plantea Rodolfo Kusch, que tal vez algunos de ustedes lo hayan leído, tiene que ver con el amar. Uno está al lado del otro, está amando. Y a veces simplemente hay que estar sentado acompañando la vida. Eso a veces genera ansiedades y hay que poder trabajarlas, porque es el tiempo del otro el que hay que respetar. Y una pero muy importante es suspender el juicio. Todos hacemos juicios, todos hacemos un juicio de valor ante la realidad porque es lo que nos permite transitar, ¿no es cierto? Bueno, ese juicio hay que poder suspenderlo para poder abrazar en un nivel de paridad con el otro. No, nosotros no somos personas que estamos ayudando a otras, porque esa es una relación asimétrica. Nosotros compartimos la vida. Y para eso tenemos que despojarnos de un montón de cosas, que es en un proceso, no es de un día para el otro. Entonces es la vida como viene, todas las vidas, dejarse desinstalar permanentemente, suspender el juicio y estar amando. Ese es el método del hogar de Cristo. Eso es lo que nosotros tratamos de hacer todos los días y nada, en un proceso dialéctico. Esto de que ayer Blas me cerró la puerta en la cara, me enseñó a mí que yo no puedo entrar en la pieza de los que están estudiando, por ejemplo. Digo, y así cada cosa, ¿no? O después a la noche hubo asamblea en la casa adolescente porque querían que nos metamos menos en su vida. Está buenísimo, o sea, sí, claro, pero digo, este proceso de acompañamiento se da en los tiempos que el otro lo puede hacer. Y eso es contrahegemónico casi, les diría, porque las políticas públicas, los planteos de las formas tradicionales dicen otra cosa, ¿no? Una vez me tocó presentar el Hogar de Cristo en el Congreso de Trabajo Social y la decana de la Universidad de Paraná o de Entre Ríos, no sé, me preguntó el índice de eficiencia o de éxito que teníamos. Y yo lo que le contesté es que nosotros tratamos de ser un poco más felices, todos. No decimos, bueno, este se recuperó o el otro no, porque muchos pibes nuestros van y vienen del consumo todo el tiempo. Se van a fumar un porro. Nosotros no lo tomamos eso ni como recaída, nada, no usamos esa terminología. Se fuma un porro y se fuma un porro. No es, ay, qué sé yo, el proceso y no valoras lo que yo te di. No, se fuma un porro. Y cuando vuelve, lo volvemos a abrazar. Así que espero haber sido sintética, más o menos. Muchas gracias. Bueno, les vamos a hacer la siguiente propuesta. Vamos a tener un trabajo grupal para charlar sobre lo que acabamos de escuchar, que va a durar aproximadamente 40 minutos, porque a las 11:45 nos volvemos a encontrar. Muy bien, y por aquí vamos a pedirle a el compañero Nicolás como participante, va a hacer algún comentario. Romina, como coordinadora, va a hacer algún comentario,
Y Beatriz va a hacer un comentario uniendo lo de los foros. Y luego yo paso los avisos de cierre del curso. ¿Les parece? Comenzamos entonces. Compañero, ¿tu nombre? ¿Tu nombre? Nicolás, tus 2 minutos. Adelante. Bueno, nada, es muy simple, muy escueto soy. En mi primer taller de la militancia, acá en este lugar tan especial, como les decía recién a los compañeros, la reflexión que puedo hacer es un mensaje más bien espiritual. En las 4 clases que tuve, esta es la más importante porque estuvieron presentes unos compañeros de un hogar de Cristo. Y bueno, el mensaje que tengo para cerrar y para dejarles es un mensaje. Por favor, silencien los micrófonos quienes están en el Zoom. Gracias. Es un mensaje que tiene toda una connotación mística, digamos, ¿no? Escuchando muy atentamente a Quique, que se conmueve, y a los demás compañeros que he visto ahí algunas lágrimas brotar, la reflexión es esta: en el momento de la última cena, cuando Jesús lava los pies a los apóstoles, sabiendo que iba a ser entregado por Judas, él, en la víspera de la Pascua, y ya él sabía que partía del mundo a reencontrarse con el Padre, cita, está en el Evangelio de Juan, Juan 13, 34, 35, y les dice: un mandamiento nuevo les doy, ámense unos a otros como yo los he amado, que también ámense los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Nada. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos entonces ahora con Pilu. ¿Alguna conclusión, algún comentario sintético del trabajo grupal allí en el Zoom? Adelante. Buenísimo. ¿Se escucha, compañeros y compañeras? No te escuchamos, Pilu. A ver, espera. A ver, ¿ahí me escuchan? Ahora sí. Buenísimo. Bueno, un poco lo que salió en nuestro grupo, que fue muy hermoso, es lo primero que hizo una compañera, Mónica. No lo veía, ¿no? A partir de los testimonios de Kiki y Claudia, del trabajo en territorios, con los pibes y las pibas, ella decía: yo no veía esto como militante. Y justo en nuestro grupo nos tocó ser varios compañeros y compañeras de chicos del pueblo. Y a mí me conmovió profundamente esa frase, porque desde nuestro lugar sentimos que no nos ven. Y a veces cuando vamos a trabajar desde el territorio de las infancias para poder abrazar a nuestros pibes, desde la política pública y desde los organismos, de compañeros y compañeras, sentimos eso, no nos ven. Entonces decíamos: no ven al pueblo. Entonces eso fue muy fuerte, ¿no? Y también que otra compañera decía que sentía una deshumanización terrible cuando el territorio muchas veces la burocracia obstaculiza. Entonces también desde ese lugar, uno pensaba, ¿no? Humanizar la política, hubo lágrimas, hubo emoción, pero la única manera de construir políticas públicas y de justicia social, charlábamos en el grupo, es estar con el pueblo y desde ahí, dando respuestas a esas demandas y también dando respuestas a esas necesidades. Y un poco esto de la deshumanización, y lo veíamos como desde la militancia, es luchar contra el neoliberalismo, que cada vez nos quiere más individualistas y que cada vez propone más fragmentación, y eso se ve también en la política y también en la construcción de política pública. Entonces tenemos muchos obstáculos, pero tenemos un método que es el amor, que es la ternura, y
y en nuestras comunidades, también lo compartíamos con Sarich y Fede, nosotros somos felices y hacemos justicia social. Entonces decíamos, nosotros lo tenemos, y tiene que ser nuestro capital de militancia, porque sabemos que solo vamos a poder lograrlo en un contexto de un gobierno popular y nacional, así que vamos por ahí. Pero Bueno, algo que nos quedó muy fuerte es eso, no ver al pueblo. muchas gracias, interesante lo que comentás de que una compañera misma dijera, yo no lo veía esto, porque estamos hablando entre compañeros peronistas que a veces no vemos la militancia de los otros. Así que muchas gracias por ese resumen, Pilu. Romina, adelante, vamos con algún comentario síntesis del trabajo grupal aquí en la sede del Patria. Bueno, nos pasó mucho para poder intercambiar opiniones, que nos resulta por ahí un poco difícil enlazar estas urgencias de las que hablaron los compañeros en las entrevistas y poder llevarlos a lo que es estrictamente electoral. Pero algunas conclusiones que sacaron los compañeras del grupo tienen que ver primero con esto del amor, por supuesto, como método que nos proponen. Tiene que ver también en cómo vincularnos con los otros desde un lugar que no sea la imposición, sino por ahí un compañero dijo escuchar más de lo que hablamos, acercarnos desde otro lugar a escuchar las historias de los que nos rodean, ¿no? Y poder desde quizá ese lugar sí empatizar antes de pasar a lo que es estrictamente electoral, ¿no? De la paciencia, de poder escuchar al otro y contemplar su realidad ante todo. Pero bueno, nos resultó muy difícil. Y dejar la soberbia de lado y no querer quizá ir con un discurso que nosotros tenemos armado en la cabeza, sino primero escuchar lo que el otro o la otra tiene para decir y cuál es su realidad. Y por otro lado, esto de que nosotros en nuestro movimiento tenemos las consignas que son las de la justicia social, que los privilegiados siempre sean los niños, y que tomemos esas consignas que tenemos nosotros en nuestro movimiento y que nos impulsan para quizá poder ponerlas en práctica, ¿no? Y también desde un lugar, espacio para construir, no desde la crítica, quizá en muchos casos del Estado ausente, en muchas cuestiones, que los compañeros y compañeras entrevistados lo dijeron, pero no desde un lugar de crítica, sino desde un lugar de construcción. ¿Qué es lo que nos falta para poder ser mejores? ¿Sí? Porque es una construcción que la vamos haciendo y que la vamos llevando adelante día a día, ¿no? Muchas gracias, Romy, gracias al grupo por estas conclusiones. Vamos con Carolina García Pusino. Recuerden, tanto Carolina como Judith, como Beatriz, que son las que faltan, mucha brevedad para poder cumplir con los tiempos. Adelante, Carolina, una síntesis muy breve de algunas de las cosas que surgieron en tu grupo. Hola, sí, les cuento en general, en cuestiones generales. En primer lugar, destacaron la importancia que tiene la labor de la militancia activa en base a lo que los compañeros escucharon, la necesidad de profundizar ese trabajo dentro de las organizaciones en forma interna. En segundo lugar, en casi todos los casos surgió esta necesidad de articular, de alguna manera, lo que es la militancia activa con la militancia política, donde ahí también agregaba Gustavo un poco no necesidad de articular, sino más bien de compatibilizar, ¿no? Porque se trata en definitiva de la misma militancia y poder de alguna forma profundizar los canales de comunicación entre lo que es la militancia alternativa y la militancia política. Y después también se hablaba, bueno, de la necesidad de recordar qué es el peronismo, volviendo un poco a la historia, tomando también de alguna manera lo que se había vivido el jueves, o la charla del jueves, sus valores y principios, y llevar esto a las organizaciones políticas, a la militancia alternativa y a los diferentes espacios. Un poco, creo que la síntesis es eso. Muchas gracias, Caro, súper clara y además te agradezco la brevedad. Gracias, Caro. Vamos con Judith Abreu, nuestra corresponsal en Entre Ríos. Dale, Judith.
Bien, muy breve. La conclusión a la que llegamos, no voy a ser reiterativa porque muchos dijeron ya muchas de las cosas que trabajamos en el grupo, es que es importante destacar en la metodología la paciencia, la perseverancia, la escucha al otro, ¿sí? Referenciarnos e involucrarnos desde lo cotidiano. También hay que generar espacios de encuentros con temáticas diversas, pero que el vínculo que se cree tiene que ser un vínculo siempre desde el amor, que militar implica todo, porque uno milita desde lo que cree y por lo que cree, y que el territorio es un lugar muy importante de vinculación. Dos cuestiones más importantes que se destacaron son que la felicidad no puede ser una felicidad que se viva en soledad, que es necesario generar estos espacios de encuentro más allá de las militancias institucionalizadas con temáticas diversas, y provocar y hacer saber y saber con el interlocutor que cada uno es motor de cambio, pero que ese cada uno no se puede interpretar individualmente, sino que la construcción se hace colectivamente. Muchas gracias, Judith. Vamos a pedirle al compañero retirarse de la sala o silenciar el celular. Muchas gracias. Gracias, gracias. Igual te pudimos escuchar bien, por suerte, Judith, porque tu voz fue muy clara y las conclusiones muy contundentes. Les vamos a pedir tanto a los compañeros del Zoom como a los compañeros aquí presentes en la sala que nos regalen 5 minutitos de que nos pasamos de la hora para poder terminar, recordando siempre que en los espacios educativos silenciamos los celulares. Nunca recomendamos apagarlos porque no sabemos si ustedes no tienen alguna urgencia de salud, de algún familiar o algo, por eso siempre están presentes los celulares y los podemos tener y consultar por algún problema familiar, pero sí tenerlos en silencio. Muchas gracias y gracias por regalarnos estos 5 minutitos extras, así que la vamos a escuchar a Beatriz con algún cierre del foro y de su grupo de trabajo hoy. Bueno, yo creo que este taller ha tenido, por lo menos desde mi punto de vista, que llegué cuando Claudia ya había pensado esta idea de las entrevistas y había propuesto esto, un profundo aporte sobre una revisión conceptual que me parece que es necesaria en este tiempo nuevo y desafiante del que habló Cristina. Tenemos que revisar qué es la militancia. Y yo creo que este taller ha sido tal vez pionero en instalar este debate. Porque si no revisamos qué es la militancia y nos quedamos con las militancias de los tiempos post-dictadura, las posibles, las que se crearon, que fueron interferidas, como bien dijo una compañera, por todos los valores neoliberales, corremos el riesgo de no poder transformar el mundo. Y todos nosotros queremos, el peronismo plantea transformar el mundo. Y desde las visiones religiosas, todos pensamos en la necesidad de transformar el mundo. Muy interesante ese puente con la idea de la militancia como trascender y transformando el mundo. Un concepto que creo que es interesante, que se ha trabajado aquí, es esta idea de militancia como trascendencia de lo individual a lo colectivo. Una compañera dijo hoy, militar es una decisión individual, fíjense el foco puesto en la persona, para una construcción colectiva, dijo ella literal, en cualquier espacio. Yo diría que es ser y hacer en la historia y hacer la historia. Con lo cual, el protagonismo personal, como es en el marco de un colectivo, se vuelve fundamental. Digo, para traducir nuestras consignas, hoy en el grupo se habló de las consignas y en el foro mucho, las consignas, ¿qué dicen? ¿Qué es el bastón de mariscal? Es que hay protagonismo individual, personal y que cada uno elige. ¿Elegimos militar en la campaña? ¿Sí o no? Es así, ¿no? Y vos lo decías en la primera. Y por otro lado, me parece muy interesante que hoy se reflexionó mucho sobre otra consigna, la patria es el otro, en términos de definición conceptual de quienes queremos y optamos por ser militantes, pero también me parece que hoy se habló muy profundamente sobre la construcción de políticas públicas. ¿Cómo se construyen políticas públicas?
cómo los funcionarios funcionan. Y lo digo porque si la patria es el otro, si el desafío es colectivo y si es con participación, cómo ese Estado que Cristina dijo tiene que recuperar el rol de conducir los procesos productivos, la redistribución de la riqueza y demás, cómo construimos Estado. Y acá me permito volver a nuestras discusiones de la Comisión Estado del Taller del Patria, que creo que tanto va a tener para aportar en este tiempo, ¿no? Desde la participación. Y finalmente, me parece que estamos inaugurando otros tiempos. Cristina ya nos lo anticipó el jueves, nos dijo, se viene otro tiempo, con otros debates. Bueno, un debate es, con esta actitud militante, cómo vamos a un tiempo distinto, recuperando la historia, la memoria, y hoy hablamos en el grupo de hablar desde la verdad, y cómo los discursos desde la verdad, digo, se conversó mucho sobre esto, se oponen al cinismo y al discurso del odio. Bueno, eso. Gracias. Muchas gracias, Beatriz. Efectivamente, este taller se propuso revisar el concepto de militancia y revisar qué pasa cuando esa militancia no pone el cuerpo y se queda en el confortable lugar del desánimo. Dicho esto, el último encuentro, el de hoy, Gaby y Quique nos trajeron una categoría política que hay que reponer, porque no es que el peronismo no la tenía, que es la categoría del amor. No como concepto religioso, no como concepto filantrópico, sino como concepto político que redunda o que tiene como consecuencia el compromiso y la puesta en acción del cuerpo, con todos sus riesgos, traspasando la vida privada. No le dedicamos a la militancia tiempos residuales. Es la vida misma nuestra militancia. Dicho esto, revisemos, por favor, todo lo que hemos charlado en el foro. Muchísimas gracias por ese foro. Eliana Monteagudo, con un trabajo militante silencioso que tampoco se ve, como comentaba Pilu, de Chicos del Pueblo, con su enorme trabajo en niñez en Punta Lara y Ensenada. Esos trabajos que no se ven a veces son los que sostienen la militancia. Bueno, Eliana Monteagudo les va a ir entregando informes sintéticos de ese foro, que son piezas para el aprendizaje, son lecciones para distribuir entre todos nuestros compañeros y compañeras. Estas clases también las vamos a liberar, no van a estar solo en el aula, vamos a poder hacer recortes para mostrarlos en nuestros lugares de militancia. Finalmente, decirles que el taller cierra y la elección se abre. Entonces, como cierre, los y las invito a llenar la encuesta de opinión que va a estar en el aula del taller, va a estar disponible en estos días, les va a llegar un aviso para que ustedes puedan llenar esa encuesta, que luego procesará también en un trabajo silencioso nuestra querida compañera Tati Zaredi. Vamos a terminar de desgrabar estos videos y ponerlos en valor y en difusión a través de nuestro querido compañero Julián Turone y de Juan Capodistrias, para quienes pido también un fuerte aplauso porque nunca se ve. No, nunca se ve lo que Mari, lo que Juan, lo que Gabriela, Cristina y tantas compañeras hacen detrás de cámara. Y dicho esto, y cerrado formalmente el taller, los y las invito a estar atentos a la actividad de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner, a la inscripción en sus cursos y a las reuniones de actualización política que se harán en esta casa y que se retoman a partir de mayo. Mucha suerte. Recuerdan que Carlos Vilas nos recordaba, como decía Maquiavelo, que se necesita fortuna. Mucha fortuna en su tarea militante, pero lo que más les deseo es mucho cuerpo y mucha alegría en una militancia difícil y compleja, porque los poderes
económicos también militan. Muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos.